Hola, buenos días, buenas tardes, perdón, ya son 1:30 de la tarde. Gracias por venir a este programa de complementarias charlas para la consagración al Corazón Inmaculado de María. Hemos tenido que cambiar el horario, ustedes lo saben, porque estamos viviendo el Tríodo Pascual y lógicamente hoy en la noche va a ser la vigilia pascual, que es lo más importante, la solemnidad más importante del año está en la vigilia pascual y lógicamente no queremos interrumpir que en la noche miremos todos, sobre todo los de América, miremos hacia la vigilia pascual, esa victoria de Cristo alcanzada por su resurrección. Qué alegría poder saber que Cristo ha resucitado y por lo tanto el mal, el maligno, el pecado, la muerte ya no tienen la última palabra, la tiene la gracia, la salvación, la luz, la resurrección, la vida, el cielo. Y ese es nuestro convencimiento, esos somos los católicos. Estamos, sí, llenos de fragilidades, porque eso es la parte nuestra, pero también la confianza y la fortaleza que viene de lo alto, viene de Dios. Y esa es la convicción. Vamos a resucitar con Cristo y vamos a gozar con Él. Vamos a trabajar por Él para que esa resurrección llegue al mayor número de corazones. Y es lo que estamos haciendo ahora. Primero, queremos entregarle nuestra vida al Señor a través de María en esta consagración. Algunos nos estamos renovando, pero otros lo están haciendo por primera vez. Se quieren entregar a Cristo, pero a través del Inmaculado Corazón de María. Bueno, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que nos guíen estas meditaciones y podamos hacer la consagración como Dios manda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues como habíamos avisado ayer, hoy vamos a ver, ayer hablábamos del pecado mortal, que es algo terrible, terrible, es la peor desgracia que puede pasar una persona, el vivir en pecado mortal. ¿Por qué? Porque está arriesgando su propia salvación. Y eso sería algo gravísimo. Por eso, si alguno de los que están aquí sabe que está en pecado mortal, lo primero que tiene que hacer es correr a un confesionario, a un confesor, suplicar el perdón de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Dios nos puede perdonar. Precisamente estamos viviendo este tríodo pascual para entender cuánto amor nos tiene Dios para poder redimirnos y entregando su propio Hijo. Y porque su propio Hijo instituyó este sacramento de la confesión, pues yo lo puedo recibir muchas veces en mi vida. Pues vamos directos al tema, porque también el pecado venial, a veces uno dice, bueno, no estoy en pecado mortal, estoy bien. ¿Quién lo ha dicho? No estoy en pecado mortal, punto. Y gracias a Dios que no estoy en pecado mortal. Pero si estoy en pecado venial, estoy arriesgando bastante. Vamos a leer la palabra de Dios y después, recuerden, Antonio Rollo Marín, el sacerdote dominico, que es un excelente teólogo, paz descanse ya, nos va a ir explicando que también es un horror vivir en pecado venial. No podemos permitirnos la desgracia de caer en pecados veniales. No queremos caer en pecados veniales tampoco en nuestra vida. Bueno, la palabra de Dios viene de la primera carta de San Juan, capítulo 2, del 1 al 5. Hijitos míos o hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Fíjate, todas las palabras de San Juan, después de que él era el discípulo más amado de Cristo, el que comprendió con mayor profundidad la misión de Cristo, etcétera, etcétera,
una de las cosas que le urge decirnos a nosotros es que no se te ocurra pecar. No se te ocurra pecar, porque eso es una desgracia en nuestra vida. Bueno, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Claro, él está escribiendo después de la resurrección, precisamente ya tenemos a Cristo que intercede delante de nosotros ante el Padre. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ayer con mucha tristeza lo meditábamos, con mucho dolor, la verdad que sí duele, porque uno no solamente está viendo una película cuando celebramos la Pasión de Cristo, es muy duro cuando vemos el relato, escuchamos el relato del Evangelio, cómo pues los intereses humanos de los sacerdotes de Poncio Pilato, etcétera, etcétera, de Judas, el miedo de unos de otros, la oscuridad, en pocas palabras, se abalanza contra el Redentor y lo lleva hasta la cruz. Pero eso no le quita a Dios la posibilidad de salvarnos. Al contrario, era la ocasión que Dios Padre había elegido para mostrar su amor hacia nosotros y podernos salvar. Bueno, sigue el apóstol San Juan. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Tenemos que caminar por la verdad, en la luz. Ya basta de oscuridades en nuestra vida. Nos tenemos que decidir tú y yo a decir basta a la mediocridad, basta a la hipocresía, basta la mentira, basta la oscuridad, basta el pecado, mortal y venial, ¿sí? Y trabajar también por las imperfecciones, tratar de trabajar para quitarla el mayor número de ellas. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. ¿De qué te sirve esta frase tan hecha hoy en día, no? Soy católico pero no practico. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Es una forma, digamos, cómoda de justificar tu miseria, tu pecado. No, yo no practico, pero creo en Dios, ¿eh? Yo sí creo. Pero no, yo no voy a misa, no creo en los sacerdotes, no creo en los sacramentos. O sea, eres un mentiroso. No crees en nada. Simplemente crees en ti mismo y te estás dando gusto y placeres a ti mismo. Y una forma de justificarlo, pasando por bueno, porque pues, a Dios no le engañas, a ti y al mundo, pues tratarás de convencerle, pero el que tenga un poquito de sentido común, o sea, es como si tú me dijeras, yo amo a mi hijo, pero lo maltrato, lo insulto, lo desprecio, no le dedico ningún minuto de mi vida, y tú amas a tu hijo, no me mientas, o sea, ¿qué quieres? ¿Que engañarme? No soy tonto, ¿no? Dirías tú, no soy tonto, estoy viendo que no lo amas, no lo cuidas, no te ocupas ni te preocupas por él, ahora me vienes a decir que lo amas, no, Señor, no te engañes. Entonces, el que dice yo lo conozco y no sigue los mandamientos de Dios es un mentiroso. Y la verdad no está en él, pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. El que cumple sus mandamientos, el que vive las obras de caridad, el que trata de vivir las bienaventuranzas con la ayuda de la gracia, del Espíritu Santo, etcétera, los santos y los ángeles, él entonces sí, aunque esté en camino, pero ya tiene el amor de Dios en su corazón. Y claro, podemos progresar ilimitadamente y no vamos a parar, pero tiene que llegar a hacer un fiel cumplimiento de los mandamientos de Dios. En esto conocemos que estamos en Él. Fíjate, es objetivo. O sea, yo creo que Dios me quiere mucho. No, yo no creo nada. Yo, o sea, o Dios está contento contigo o Dios te aborrece porque le ofendes, ¿sí? Él no se cansa de perdonarnos. O sea, aquí no hay contradicción. Entonces está aborrecido conmigo, Padre, pero entonces ya no me ama. No, Él te ama con amor infinito y siempre está dispuesto a perdonarte. Pero si yo juego con ese amor y diciendo que le amo y hago cosas diversas, pues Él me aborrece en ese sentido, por hipócrita, por pecador. Entonces Él dice, yo te puedo perdonar, te puedo amar, pero eres tú el que no te abres a la gracia. No puedo hacer más por ti, porque yo te envío las gracias actuales para que te conviertas, para que me reconozcas, para que vuelvas a mí. Por ejemplo, esta es una gracia muy importante. La aparición de Fátima es una llamada al mundo a volver a Dios, una llamada fuertísima para que el mundo vuelva a Dios. Pero pues parece ser que el mundo está muy ocupado buscando otras cosas que no son Dios. Bueno,
¿Qué nos dice nuestro querido Rollo Marín con respecto al pecado venial? Ya el mortal ya nos estuvo hablando ayer y bastante. Dice, es mucho menos horroroso que el mortal, pero no deja de ser horrible y peligroso. Y ahora nos va a explicar por qué. Horrible y peligroso. Dice, porque está situado en la línea del mal moral. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona cuando traiciona con el mal la moral de su corazón. O sea, la moral de corazón me lleva hacia Dios. ¿Sí? Si yo vivo bien, obedezco los mandamientos de Dios, sigo sus preceptos, etcétera, entonces voy por buen camino. Pero si yo corrompo mi corazón, entonces ahí empieza a atacar el Señor. O sea, no el Señor, el demonio, perdón. Es preciso tener ideas claras sobre su naturaleza del pecado venial, sus clases, su malicia y sus lamentables consecuencias. Sí tiene consecuencias en esta vida y en la otra. Por lo tanto, una de las conclusiones que tenemos que sacar de esta meditación es horror al pecado. Al mortal es que huyo como si estuviera yo delante del fuego. O sea, a mí no se me ocurre poner la mano en un fuego por el dolor que me provoca. Eso es impensable. Pues igual el pecado venial es como si yo me estuviera aproximando al fuego. Todavía no me está quemando, no me está, pero ya siento el calor, ya me siento el dolor. No el dolor total, pero es una imagen para entender, ¿no? Yo tengo que huir también de ese pecado. Miles de pecados veniales no equivaldrían jamás a un solo pecado mortal, mas sin embargo el pecado venial podría convertirse en mortal. Ese es el peligro. O sea, yo puedo tener 1000 pecados veniales, 3000, 10,000, lo que tú quieras. Si no dan un paso, serán siempre veniales, pero imagínate, la gravedad es que si yo tengo muchos pecados veniales, me estoy acercando a cometer un pecado mortal. ¿Cómo o cuándo se convierte un pecado venial en mortal? Porque estamos ahí en la línea. Yo no quisiera arriesgar. Primero, por su fin gravemente malo. Y entonces él pone algunos ejemplos. Dice, si yo estuviera molestando a alguien, pues, no sé, con una cosa que a él le duele o le duele, no sé, un aspecto de la fe, etcétera, etcétera, y yo le estoy molestando, pues yo no estoy haciendo un pecado grave, pero se convertiría en grave si mi fin, o sea, el hecho no es gravísimo, pero si mi fin es grave, yo quiero que este hombre blasfeme y yo quiero ir al límite y entonces lo estoy molestando, lo estoy chinchando, como dicen en España, lo estoy molestando hasta que el otro blasfeme, ¿no? Entonces, se convierte en pecado mortal para mí, porque aunque el hecho no era grave, el fin que yo buscaba con ese medio es grave y por lo tanto yo quiero que este blasfeme. Entonces, sí, no sé, amenazar, no sé, imagínate que yo quiero que blasfemes contra Dios y empiezo a mostrarte con tu mamá, mira, tu mamá está enferma porque Dios no es bueno, ya ves que no te quieres, que eres feo, malo, etcétera, tú eres un desgraciado en la vida, mira, tu mamá está malita en la cama, lleva 5 años porque tiene un cáncer, te das cuenta que Dios no te quiere. Mira qué hicieron ahora se me olvidaron los nombres, cuando fueron a visitar los supuestos 3 amigos a Job, y le empiezan a insultar, Job, tú eres el responsable de todo esto, tu pecado, eres mal, y el pobre Job ahí estaba, en vez de sentir el apoyo de los amigos le estaban atacando. O sea, en pocas palabras le están diciendo, tú eres el causante de todo esto, y el pobre Job decía, pero si yo qué he hecho, pero no blasfemó. En este caso, Job se mantuvo fiel a Dios, y pues ellos gravemente ofendieron a Dios por un escándalo grave que ocasionará, ¿no? Y entonces pone un ejemplo de un sacerdote que, imagínate, por curiosidad se mete a una cantina, ¿no? A un bar o una discoteca, ¿no? Pues, yo voy a investigar a ver cómo se vive la vida en una discoteca, ¿no? Y a lo mejor el sacerdote no tiene mala intención, es un ejemplo y tú dices, ¿pero qué hace un sacerdote en un bar, en una cantina? Pues lo primero que hace es escandalizar a la gente, aunque no probara pero ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Es que fui a rescatar a un borracho, sí, pero entra y sal, porque, o espéralo afuera, pero no te metas a una cantina. ¿Por qué? Porque puedes provocar un escándalo. Entonces, aunque tu intención no es mala, y por lo tanto no sería mortal en principio, pero por las consecuencias del escándalo sí se convierte en mortal.
Entonces, después, por la acumulación de materia que pueda llegar a ser grave. Entonces, igual, pone un ejemplo, el que va robando poco a poco. Oye, yo le quité, no sé, 2 bolígrafos a mi jefe en la empresa. Es un robo, pero tampoco es mortal. Son 3 bolígrafos que le robé. Pero si todos los días te estás llevando 3 bolígrafos, no es una cuota que diga el señor, oye, cuando llegues a 100 bolígrafos eres ya mortal. No, sino que la cantidad empieza a aumentar porque, oye, yo no sé, tenía hambre y me robé no sé, un pan dulce en el centro comercial. Es un robo y no lo pagué. Es un robo. No es un pecado mortal, pero es un robo. No, es que todas las veces que voy al centro comercial me pongo a merendar gratuitamente. Pues esto ya es un pecado mortal, porque ya la cantidad de veces que estás haciendo ese pecado se convierte, la materia la hace grave. Porque, oye, ya ha robado, no sé, imagínense, pónganle en euros o en dólares para que así todos entendamos. Pues, oye, comerme un pan dulce en una tienda, a lo mejor me comí no sé, un euro, ¿sí? Un dólar. Pero resulta que todas las veces que voy, llevo 6 meses haciendo esto, pues ya llevas $500, el equivalente que te has comido cada vez que has ido al centro comercial y nadie te ha visto, pero ya debes $500. Entonces ya puede ser mortal porque ya es grave. La materia que has acumulado es grave, ¿sí? Aunque la primera vez era un pecado leve venial. Y por último, estamos hablando de pecados veniales que se pueden transformar en mortales. Pensando equivocadamente o teniendo dudas acerca de la malicia grave de una acción. Entonces, fíjense, es muy interesante, la gente sufre mucho. Si yo, pone 2 ejemplos, si yo voy a cometer un pecado venial, pero que yo lo considero que es mortal y lo hago, aunque el hecho sería venial por sí mismo, yo cometo pecado mortal. Imagínate, no sé, discutir con mi esposa. Si no es muy grave, etcétera, sería un pecado venial. Por lo tanto, está haciendo daño a la esposa. Pero no llegaste a golpe ni nada, pero fue una discusión, digamos, acalorada, ¿no? Entonces, pero si yo erróneamente dijera, no, es que discutir con mi esposa es pecado mortal, y lo hago, para mí es mortal. ¿Por qué? Porque yo, pensando erróneamente esto, mi intención, la intención sería de malicia grave, porque aunque está erróneo, pero yo digo, sabiendo que es mortal, me lanzo. Pues eso es muy grave, muy grave. Bueno, y la otra, cuando se tiene dudas de pensando que puede ser o no mortal y lo hace, también se convertiría en mortal. ¿Por qué? Porque si tengo dudas, o la respondo antes o lo evito. No sé, esto no sé, saltarme un alto, ¿es mortal, no es mortal? No lo sé, pues no me lo salto, o sea, no vaya a ser, o sea, si yo tengo dudas de algo, no hago ese pecado. ¿Por qué? Porque si no, en esa duda estás contemplando que sea mortal y por lo tanto tu disposición es estar dispuesto a pecar mortalmente. Por eso, aunque fuera venial, pero esa duda no te la resuelve en ese momento y tú estarías dispuesto, si lo fuera mortal, lo harías de todos modos. Y entonces es mortal. Dice, fíjate, también uno caería en pecado mortal aunque pudiera cometer una acción que de suyo es lícita, por lo tanto permitida. En esos 2 mismos casos, creyera erróneamente que una acción lícita es un pecado mortal. Peca mortalmente si la comete. Imagínate que fuera lícita, tú lo puedes hacer, pero si tú estás pensando erróneamente o con dudas que es mortal y lo haces, puede ser mortal para ti, siendo lícito, que sería algo permitido. Estamos hablando ya de algo normal, no sé, pagar tus impuestos, etcétera, no sé, y se te ocurre, ¿no será que estoy haciendo algo malo porque estoy colaborando con este gobierno que promueve el aborto, etcétera, etcétera? Y entonces es lícito, tú pagas tus impuestos, después vamos a pelear para que no usen mal esos impuestos, pero tú págalos, ¿sí? Y entonces tú dices, no, es que
seguramente que yo estoy colaborando con el mal de este gobierno, ¿no? No, tú no estás colaborando, tú estás obedeciendo al pago de los impuestos. Pero podría ser mortal si tú piensas que es mortal pagar impuestos porque utilizan mal tu dinero, ¿no? Lógicamente, pues volvemos a lo mismo, la disposición del corazón. Era algo lícito, pero para ti te parecía malo y sin embargo lo hiciste, entonces quiere decir que estabas abierto al pecado mortal, ¿no? Es el ejemplo que me vino, a lo mejor no es el mejor ejemplo para manifestar esto, ¿no? Dice, hay que distinguir entre pecados veniales por fragilidad o los cometidos fríamente. Los de fragilidad, pues caemos porque somos miserables. Imagínate, padre, está en una carne asada, los amigos sacaron la cerveza, jijiji, la primera, jajaja, la segunda, jujuju, la tercera, jojojo, la cuarta, jejeje, la quinta, y se me fueron las copas, padre. Yo no quería emborracharme, es que lo estaba pasando bien, bueno, divertidísimo, el chiste, la broma, el amigo, el abrazo que te quiero mucho, etcétera, típica de carne asada de amigos, ¿no? Estábamos viendo el fútbol americano y bueno, estaba muy bien el partido, y estaba muy metido y se me fueron pasando pues, pecado venial. No me emborraché, embriagué, pero se me subieron las copas. Entonces es un pecado venial, no es un pecado mortal. Ese es fragilidad. Porque yo no tenía la intención, ni lo busqué, etcétera. Por tonto, me fui dejando y caí en pecado venial. En cambio, dice, el otro es terriblemente peligroso porque ya es frío. Yo sé que no debo hacerlo, sé que es pecado venial y lo hago. No, después ya lo confesaré, ya, sí, no importa, una vez al mes o una vez al año voy a confesarme, ahí le meto todos los pecados veniales, no pasa nada. Como no es mortal, no he perdido la gracia. Esto sería ya el reflejo de un corazón muy duro, y por lo tanto me está alejando de Dios. Y esto es muy difícil de convertir porque ya son personas que van pactando, a ver si esta palabra te ayuda, pactando con el mal. Y claro, el mal no es que se quede ahí, yo pacté con 2 males y se acabó, yo de 2 males no paso, padre. ¿Cómo no? De 2 voy a 3 y de 3 llevo a 7 y de 7 llevo a 15 y de pecado venial voy al mortal y del pecado mortal pues a lo mejor ya no salgo, porque si se hace hábito y muchos pecados mortales, la fuerza de la gracia ya no funciona, ya no me hace, ya no me salva, no me quita el pecado, ¿no? Bueno, pues esto es muy importante. Efectos del pecado venial en esta vida y en la otra. Para que vean, tenemos que concluir diciendo, yo no quiero pecar. Mortalmente no se nos ocurre. Y si hemos pecado por desgracia, corremos a la confesión. Pero es que ahora estamos hablando que no quiero pecar venialmente. No se me debe ocurrir tampoco. ¿Cuáles son los efectos en esta vida? Nos priva de muchas gracias actuales. Cristo continuamente nos está enviando gracias para santificarte. Por eso, si yo correspondo las gracias, Cristo me va enviando más. Mira, los santos corresponden más gracia, corresponden más gracia, corresponden más gracia, y entonces van creciendo más y más. Bueno, en cambio, el que va pecando, Dios le va enviando menos gracias. ¿Por qué? Porque las desperdicia, las rechaza. Y claro, Dios no va a desperdiciar sus gracias, entonces me sigue mandando gracias, pero en menor medida. Y esto sería muy grave porque entonces me puedo empezar a enfriar y por lo tanto acercarme al límite del pecado mortal. Disminuye el fervor de la caridad. Cuando uno va creciendo en el amor, pues se va deshaciendo del mundo, de la carne, del demonio, etcétera, porque vas subiendo. En cambio, cuando uno se relaja, esto es como un avión, ¿no? Imagínate, el avión cuando tiene combustible, un cohete si quieres, va subiendo, se le acaba el combustible y empieza poco a poco a perder velocidad y va hacia abajo, ¿no? Bueno, disminuye el fervor de la caridad. La caridad es un motor que nos lleva a Dios. Aumenta las dificultades para el ejercicio de la virtud, pues para ser obediente, casto, puro, pobre, etcétera, humilde, sincero, veraz, etcétera, pues me empieza a costar cada vez más. Y me priva
porque como no recibo esas gracias actuales, entonces me cuesta más vivir la virtud. Ustedes, fíjense, lo notamos todos, ustedes dejen de rezar, cuando uno empieza a rezar con fervor, empieza a subir. Dejamos de rezar y vamos para abajo. Es increíble. Así es, casi matemático. Estamos haciendo oración y adoración eucarística, etcétera, y vamos hacia arriba. Dejamos un poquito la vida de oración y empezamos a fallar. Inmediatamente, se percibe inmediatamente. Y predispone al pecado mortal. Te abre las puertas al pecado mortal. Bueno, en la otra vida tiene dos consecuencias muy serias. Es que no puede tener más porque no hay más posibilidades. Uno, el purgatorio. Puede ser que yo tenga que pasar más tiempo y más dolor, más purificación en el purgatorio porque no fui, digamos, cuidadoso con el pecado venial y no reparé mi pecado mortal y venial. Perdonados los dos, pero no me dediqué a reparar esa injusticia que ya hemos hablado, ¿no? Después hablaremos de las indulgencias. Entonces, claro, el purgatorio puede ser más doloroso, más largo para mí que no estoy preparado. Y segundo, en el cielo, recuerden que uno va a disfrutar de Dios de acuerdo a la caridad que vivió en la vida. Entonces, los santos crecieron mucho en la caridad y ¡pum!, mueren y van a gozar de Dios de acuerdo a esa caridad. En cambio, pues a lo mejor yo llegué abajo y supongamos que llegamos al cielo, pero queda muy bajo ese grado de caridad. Bueno, se ha ido la luz, pero yo creo que se ve bien. De todos modos, voy a encender un poquito esta otra luz, porque se apagó la otra. Bien, ¿cómo combatir el pecado venial? ¿Sí? Muy fieles al examen de conciencia. Hay que hacer examen de conciencia general y particular. Por eso ahora ya hablaremos en estos días de la confesión general para quien no la haya hecho. Saben que yo soy un grande promotor de la confesión general, la confesión de vida, como le llaman. Es muy importante poner paz en nuestro corazón con la confesión de vida. Y el examen particular, ¿sí? Para que me ayude a mis confesiones ordinarias. Hemos de aumentar el espíritu de sacrificio y de oración. Mucha oración y mucho sacrificio. Mira los pastorcitos de Fátima. Los pastorcitos de Fátima no paraban en hacer sacrificios. Siempre estaban haciendo sacrificios. Hemos de guardar el recogimiento exterior, los sentidos, que oyes, que ves, que hablas, etcétera, que sientes, que palpas, porque de ahí empieza la información. Entonces, yo me alejo de todo eso que me pueda poner en ocasión de pecado. Y por último, y los sentidos interiores, la memoria, la fantasía. Imagínate, yo ya vi pasar una mujer y me quedé prendado, ¿no? Y empiezo a imaginar la fantasía, bueno, lo que no imagino con esa persona, ¿no? Puede ser un hombre, puede ser una mujer, o sea, los dos pecamos. Entonces, empiezas ahí a fantasear los sentidos internos. Hay que cuidarlos mucho. Oye, no, me viene una tentación, fuera, no quiero saber nada de eso. Oye, ¿por qué? Porque si empiezo, ya hemos hablado, si empiezo a dialogar con Satanás, me va a dar un palo. Y yo no quería pecar mortalmente, pero no fui disciplinado en mi pensamiento y caí. Bueno, no es fácil esta lucha. Perdón, recordar los ejemplos de los santos cómo pelearon contra sí mismos para alcanzar la virtud. Este es un ejemplo muy importante. Y la lucha constante y la oración humilde. Aquí el que no viene a luchar no se va a salvar. No crean que, es que Dios es pura misericordia y nos va a salvar a todos. Claro que nos vino a salvar a todos, pero si yo no lucho para alcanzar esa misericordia, no me va a caer sola. Yo tengo que corresponder a esa misericordia. Dios tiene la primacía y digamos, la prontitud. Es Él el primero que sale hacia mí, pero después yo tengo que responderle. Si Él sale a mí, yo tengo que aceptarle, acogerle y acompañarle, ¿sí? Bueno, si se levantan, frase de santo, San Bernardo de Claraval, si se levantan la tempestad de las tentaciones, que podemos tener muchas en la vida, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María, invoca a María. Ella nunca te va a dejar, nunca te va a dejar. No hay tentación que ella no pueda romper, detener,
no hay tristeza que ella no pueda levantar, entonces invoca a María. Y ya por último, nuestro pedacito, porque no queremos siempre dejar una capsulita de San Luis María Griñón de Montfort. Dice, ahora como nunca en toda la historia, Dios quiere que María sea conocida en toda su fuerza, sus virtudes. Al inicio, el Señor aceptó su silencio, su abajamiento, su humillación, como decía ayer, más baja que el polvo, y prácticamente no se hablaba de María. Ahora son los tiempos de dar a conocer a María. Y ahora entienden, que ya no me canso yo de decirlo, pero una vez más lo voy a repetir para que siempre quede grabado, Mater Fátima no es del Padre Héctor, es de la Virgen María. Y entonces, ¿qué es Mater Fátima? Una llamada al mundo a que mire a Jesús por María. Es María la que está llamando una vez más al mundo, porque a través de ella podemos llegar a Jesús. Esa es la fuerza de Mater Fátima. Volvemos, por eso les decía que yo hice esta frase del mensaje de Fátima, la he hecho mía, que le decía a Lucía, a la venerable ya Lucía, decía, tú te quedarás más tiempo, porque si Dios lo quiere, dice, para hacerme conocer y amar. Pues Mater Fátima es un ejército de apóstoles que está buscando hacer conocer y amar a la Santísima Virgen María. Porque todos los que caminen en esta estrella del mar llegarán a puerto seguro. Si quieres llegar al cielo, que es el puerto seguro, sigue la estrella del mar. Como decía San Bernardo, invoca a María. No habrá tempestades que pueda hundir tu vida, tu barco. Lo sabemos. Podemos pasar malos momentos. Lo digo porque somos muy humanos y muy frágiles. Yo también he pasado, y lo digo con toda humildad, yo también he tenido momentos digamos, de tristeza, de caídas, de desazón, de abatimiento. Claro, y yo veo que a las personas les pasa exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Miramos a María y nos levantamos con ella. Y no, la fuerza no viene de mí. Yo por eso ya no se me ocurre pensar que yo soy alguien o algo, sino la fuerza viene de lo alto. La invocación de María por tu causa, por tus necesidades, para fortalecerte, pues viene de María y María es la que te rescata. Bueno, pero ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Y aquí describe, lo voy a leer porque no tiene desperdicio, pero no se nos puede pasar ninguna frase. Serán, fíjate, los que nos consagremos a María, serán fuego encendido, ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego de Dios divino. Fíjate, no de ella. Aquí a veces, tú eres muy mariano. No, Señor, yo soy muy cristiano, muy cristocéntrico, pero lo quiero hacer por María. No se me ocurre llegar por el camino más corto, o sea, voy por el camino más fácil, corto y seguro, que es María. Entonces, encenderán el mundo del fuego divino que María nos va a alcanzar. Serán flechas agudas en las manos poderosas de María para atravesar sus enemigos, para convertirlos, para traerlos al amor. Dice, como saetas en manos de un guerrero, serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración en el espíritu y en el cuerpo también, y la mirra de la mortificación en el cuerpo. Recuerden, por ejemplo, el ayuno es una mortificación del cuerpo, pero es una oración también con el cuerpo. Entonces, como somos una persona, pues estamos ahí unidos, cuerpo y alma, trabajando. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y sencillos, para los grandes, los ricos, los mundanos. Serán olor a muerte, ¿de muerte para qué? Para el pecado. Hablarán tanto del amor de Dios que arrancarán de la muerte a muchos pecadores que están confundidos, que están fuera del amor, que están fuera de la gracia y volverán a Dios. Volverán a Dios. Serán nubes tronantes y volantes al menor soplo del Espíritu Santo, sin apegarse a nada, sin asustarse, ni inquietarse por nada. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado y descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces. Se dan cuenta que la gracia y la fuerza no viene de nosotros, viene de lo alto.
Bueno, pues hemos terminado aquí nuestro día. Mañana sí, mañana ya es domingo de resurrección y ahora sí volvemos, si Dios quiere, todos los días de aquí, de mañana en adelante, será a las 9 de la noche, ¿sí? Deben estar ahí abajo los grupos, no se les olvide. Seguimos en estos 12 días, hemos terminado el sexto, en estos 12 días que estamos tratando de dejar el mundo, el pecado, sus vanidades, etcétera, fuera de nuestra vida. No queremos nada de eso. Queremos a Dios y queremos llegar a Dios por la Virgen María. Entonces, pues que el Señor nos conceda esa gracia importantísima en nuestras vidas. Yo les doy mi bendición. Entonces, los grupos, perdón, antes de dar la bendición, son para que reciban el material, ¿sí? Mañana les voy a hacer una pequeñita explicación que quizá les va a quedar más claro de la primera semana y a partir de ahora, cada semana que comience, les voy a hacer una introducción de las semanas. Encontré una introducción muy bonita del método para que cada semana lo ubiquen. Entonces, ahora lo más importante, renunciar al pecado. Yo no quiero tener nada que ver con el demonio, con Satanás, con el mundo, con la carne. Son mis enemigos, pero yo debo habituarme a irme despojando y despejando de estos enemigos. Pues les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que Dios les bendiga y que pasen una santa vigilia de Pascua. No dejen de ir a la iglesia, vayan a la iglesia y vivan su vigilia de Pascua. Padre, es que termina muy noche, no me importa. Es tan importante la vigilia de Pascua que no me la voy a perder. Y ya nos vemos mañana también, domingo de resurrección. La alegría empieza hoy en la noche y continúa toda la octava de Pascua. Toda la octava de Pascua es como si fuera la resurrección. 8 días no bastan para festejar con alegría la resurrección de la carne, de Cristo. Hasta mañana.